Bien, nosotros regresamos con más de nuestra edición matinal acá en Contigo TV. Estamos abordando todas las voces, todos los puntos de vista, la coyuntura actual que amerita además todo lo que ha ocurrido hasta ahora, manifestaciones, personas allí pues tratando de alguna manera pues pedir adelantos de elecciones, elecciones generales en otro de los casos. Y al mismo tiempo también rechazando lo que es al Congreso de la República en desaprobación. Para esto vamos a conversar con nuestro tercer invitado de la mañana del día de hoy. Se trata del doctor Ángel Delgado, él es abogado constitucionalista, analista político también. Doctor, un gusto saludarle, darle la bienvenida a nuestra edición matinal. Muy buenos días, muy agradecido por la invitación. Un gran saludo a todos ustedes en la producción del programa y a todos los amigos que nos están escuchando y viendo a través del mismo. Muy agradecido. Bien, doctor, igual agradecido con usted. Doctor, quisiéramos conversar un poco al respecto. Hemos visto que en las últimas horas hay manifestaciones en varias zonas del país, en varios lugares del país. Hay personas que están pidiendo adelanto de elecciones, cierre del Congreso. Todas estas peticiones, doctor, están en el marco de la Constitución, es decir, ¿qué se puede hacer para escuchar a todas estas personas? ¿Qué puede hacer la actual presidenta de la República, Dina Boluarte? ¿Qué se viene para el Perú en torno a esta ola de manifestaciones? Bien, yo creo que lo que debemos entender es que lo que hemos vivido por Castillo es solamente un aspecto del problema. El hecho que el señor Castillo pues haya tenido una conducta deplorable, y este es su objetivo, haya sido un incompetente, contumaz, el hecho que el señor finalmente solito fue al cadalso, se puso la soga y facilitó al Congreso su vacancia, es solamente parte del problema. No solamente tenemos aquí un problema de incompetencia que yo creo que ya se ha resuelto, sino tenemos finalmente una crisis política que tiene que ver con la descomposición de los aparatos del Estado y las orientaciones que éste tiene. Es obvio de que en las elecciones pasadas el país estuvo polarizado y el resultado electoral no pudo sostenerse, entre otras cosas por la manifiesta inconducta e incompetencia del primer mandatario. Pero repito, el problema es de proyectos políticos y yo creo entonces de que esto no se arregla solamente con el cambio del titular de la presidencia de la República, sino requiere de una renovación más profunda. Creo que es menester consultar nuevamente al pueblo peruano para poder buscar su opinión y generar un régimen político mucho más asentado en el pensamiento y en la voluntad de la sociedad. Esto es lo que no está pasando. Entonces la señora Boluarte hoy es una especie de corcho que flota en el aire prácticamente y no tiene respaldo de ningún tipo, ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por el centro, y por lo tanto entonces quiere hacer malabares. No basta decir quiero hacer un gobierno de unidad nacional. Eso es fundamental. Pero eso tiene que ser hecho a partir de determinados valores y principios y en todo caso contra algo. Y eso es lo que ella no puede definir. En política siempre hay alineamientos de uno y otro y se procesan democráticamente, claro está. No tiene por qué eso significar violencia necesariamente. Pero en este caso yo quiero decir que estas demandas que hay en la población de que se adelanten las elecciones me parecen absolutamente legítimas. El régimen de Castillo está viciado no solamente por los errores e inconductas que ha cometido, sino por el rumbo errático y además contrario al interés nacional que se propuso. Querer pretender cambiar las reglas del país mediante una asamblea constituyente, etcétera, etcétera, aplicar un modelo propio de otros países que se han aplicado y que ha causado una serie de problemas, genera rechazo en un importantísimo sector de la población. Eso es lo que está detrás de las conductas a veces anecdóticas y por qué no decirlo, ridículas del señor presidente, pero que yo quisiera que ese tema no confunda lo que está detrás, porque si el tema solamente fuera Castillo, bueno, el recambio sería aceptado por todos. Pero lo que está en juego es el modelo político, los proyectos políticos que el señor Castillo encarnó en un momento determinado y que la señora Boluarte tiene que decir si lo continúa o no. Por lo menos para los partidarios de Castillo, la señora es una traidora, y para los que adversaron siempre a Castillo, la señora es una
continuadora de una especie de segunda fase y tampoco tiene confianzas. Entonces, en un escenario donde el presidente de la República, que debe recibir un influjo para representar la unidad de todos, en este caso estamos ante una cosa etérea que flota sin ningún tipo de arraigo, de enraizamiento, y eso a mi juicio entonces resulta problemático. Un gobierno profundamente inestable, débil, es lo que nos ofrece la señora Boluarte, y por esa razón yo soy de los que creo, conjuntamente con las movilizaciones que se están dando, más allá de su orientación, es que la salida política democrática es volver a convocar elecciones luego de una reforma en un plazo que no debe superar un año. Ahora, doctor Ángel Delgado, le pregunto, ¿es posible que el expresidente Pedro Castillo vuelva al poder? Se lo pregunto porque hemos visto cosas increíbles. Hemos visto, por ejemplo, comentarios de Guido Bellido el día de ayer decir que el expresidente estuvo bajo sustancias extrañas porque le dijo al mismo Guido Bellido que no recordaba lo que había leído en ese mensaje a la nación, que no recordaba absolutamente nada de lo que había ocurrido. ¿Es posible que de alguna u otra manera traten de que el expresidente regrese al poder? Bueno, si se quiere buscar razones, el mundo y la imaginación es infinita. El señor Bellido de dedicarse a la literatura fantástica, y la verdad que tendría éxito porque nos podría contar un cuento maravilloso sobre eso. No es la primera vez que las personas que delinquen, ve usted, se olvidan de las cosas. Dice, yo no sé, yo no sabía. Vea, en todo caso, si el señor ha sido, digamos, envenenado, ha sido drogado, eso se determina con un examen toxicológico, que si no se lo han hecho ya cuando compareció ante el médico legista, yo estoy seguro que en este momento se lo deben estar haciendo para establecer cualquier descarte. Entonces, esa mentirita tiene patitas muy cortas y no tiene mucho alcance. Ahora, yo soy de los que creo que el problema no es Castillo. Yo estoy absolutamente convencido que el señor Bellido, que es una persona inteligente a la cual respeto, y que señaló que el señor Castillo era un sindicalista básico, no va a dar la vida por una persona con estas características que ni siquiera supo enalborar el programa de gobierno que su partido Perú Libre y las expectativas que generó de transformación en la perspectiva radical, izquierdista que él encarnaba en ese momento ha realizado. El señor Castillo para esta gente es una persona que se ha olvidado del programa, se ha olvidado de sus promesas. Lo que ellos quieren es retornar a un curso determinado. Ellos están peleando por un programa determinado, por un proyecto político, y de ese punto de vista la señora Boluarte podría ser más eficaz. Yo creo que están buscando presionar a Dina Boluarte para que se incline a su lado y sea la continuadora de una especie de segunda fase de régimen castillista. De eso se trata, de una segunda fase de régimen castillista. Y si no lo fuera, porque la señora Castillo prefiere hacer alianzas con sus antiguos enemigos, con el fujimorismo, con Renovación Popular, con Avanza País, ahí entonces va a tener en los sectores que la llevaron a ella y a Castillo al triunfo electoral porque votaron por ella, va a tener una radical oposición que va a tener también una manifestación callejera como la que ya estamos viendo. Manifestación que yo estoy convencido que va a ir creciendo y que en los próximos días de la siguiente semana se va a incrementar mucho más aún. Ahora, doctor Ángel Delgado, ¿no cree que esto de Dina Boluarte responda más bien a un interés personal, ser la primera presidenta del Perú? Suena bastante bien y por supuesto Sí, claro. ella, digamos, quisiera llevar adelante y por eso hemos visto tal apertura, hemos visto a una Dina Boluarte totalmente diferente, tratando de escuchar a todos los actores políticos. ¿Esto es parte de eso, de algo personal, de una Sí, gratificación? absolutamente. La señora es bastante inescrupulosa, quienes las conocemos sabemos que es una persona que no será muy lúcida en política, pero sí tiene muchas ambiciones. Y claro, toda la parafernalia que ha enfermado, jurar con un vestido amarillo para resaltar, luego las declaraciones rimbombantes, exageradas, muchas de ellas obvias, ¿no? Porque claro, en un momento determinado todo el mundo promete todo y claro, la forma de decir gobierno de unidad nacional aparece como una fórmula mágica, pero eso, el tiempo se le acaba, ella va a tener que ir definiendo ese concepto en el momento en que empiece a elegir a sus
colaboradores para formar el gabinete ministerial y luego a la hora de tomar medidas políticas frente a los distintos puntos. ¿Pero qué va a hacer frente al movimiento social que además en otro tiempo la apoyó? ¿Lo va a reprimir? ¿Va a ordenar a la policía que meta bala? ¿Va a buscar que haya víctimas y cadáveres? No sé, ¿y qué va a decir la gente que cuando la Dina Boluarte, por la cual votaron hace 2 años, ¿no? El año 2021, no, hace un año y medio, ahora le ordena a la policía restablecer el orden a sangre y fuego, y entonces se dé una represión, digamos, muy severa, brutal incluso? ¿Qué cosa va a decir la población? Eso es lo que tiene que decidir la señora Boluarte en sus manos, ¿no? Ahí vamos a ver a dónde apunta, cómo apunta, o va a dejar que esas manifestaciones continúen, se sigan desarrollando, las carreteras sigan bloqueadas por largo tiempo entonces el país se paralice, los señores que quieren viajar no podrán transitar por las vías públicas, se paralizarán el tráfico de mercancías, de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas decisiones las vamos a ver dentro de muy poco. Doctor, ya para finalizar, importante lo que acaba de decir, pero tenemos un tuit en pantalla que me gustaría que nos ayude a examinar, a analizar, se lo voy a leer, es de Guido Bellido, pero ahí dice algo relevante que quiero que usted, como abogado, nos ayude a vislumbrar, ¿no? Justamente Guido Bellido coloca en Twitter, dice, el objetivo número 1 es liberar al profesor Pedro Castillo. Él no cometió ni rebelión ni sedición. Necesitamos la solidaridad y la unidad del pueblo. ¿Cometió Pedro Castillo rebelión, sedición? Bueno, todos lo hemos visto. Cuando el jefe de Estado, que además es jefe de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, a través de un discurso que ha durado más de 10 minutos, ordena el cierre del Congreso. ¿A quién le ordena? A las Fuerzas Armadas, a los funcionarios civiles y militares, a los militares, que se intervenga el Poder Judicial, que se intervenga la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Estamos pues ante una medida que no es común, no es normal. No es una forma de expresar un punto de vista, una opinión, eso es una orden. Y eso entonces encuadra perfectamente con lo que dispone el Código Penal sobre el delito de rebelión. El señor ahí se pone al margen de la ley y deja de ser un presidente constitucional y se convierte en dictador. Y los dictadores tienen que ser castigados, evidentemente, porque han roto el orden jurídico y no solamente hay la figura de la destitución, cosa que ya se produjo, sino además la responsabilidad que tiene él y quienes conjuntamente con él han perpetrado este golpe de Estado. Ahora, que el golpe de Estado haya sido de pacotilla, un fracaso, un chiste, eso es otra cosa. Eso es como que alguien viene a usted, le dispara y falla, porque tiene mala puntería. La intención de matarlo a usted, o a mí, o a cualquiera, ya se produjo. Es como los asaltantes de bancos que asaltan un banco y al final no encuentran la caja fuerte y se van. No hubo asalto al banco porque tuvieron torpeza y no pudieron consumar su delito. Por supuesto que sí. Entonces yo creo que la pretensión realmente de mantener a Castillo como el abanderado es una pretensión absolutamente falsa. El señor Castillo está devaluado, está muy lejos de ser el héroe popular que caído por las fuerzas del enemigo, no mucho. Una persona que prácticamente ha facilitado con su discurso la decisión de un Congreso que de repente no lo hubiera alcanzado. Si el Congreso lo hubiera vacado, por ejemplo, y él hubiera puesto algunas objeciones, la posibilidad de tener una narrativa, un discurso, diciendo que le han dado un golpe de Estado sería mucho más permeable. O sea, la mayoría del Congreso, unido con tal y tal, digamos, lo vacaron. Pero él ha sido el que se ha adelantado, él ha sido el que ha dado el golpe de Estado, y como sucede en cualquier parte, quien genera un golpe provoca una reacción. Quien comete un delito recibe una sanción. La sanción es doble, es primero la destitución, la vacancia del cargo, y la segunda es el procesamiento penal que está en marcha y que seguramente se va a profundizar. El delito además ha sido objetivo delante de todos nosotros. Querer decir que eso no es delito es tan imaginativo como decir que el presidente no leyó el discurso, de repente era un clon.
de repente estaba drogado, no era él, ¿no? De repente Bueno, van a decir más adelante que era un doble, ¿no? eso lo dijeron, eso lo dijeron que se le olvidó, ¿no? Hay una canción, doctor, que dice, si no me acuerdo, no pasó. Eso es lo que tratan de decir, ¿no? Bueno, pues entonces ya en ese momento dejamos de discutir en serio y nos ponemos pues a hacer bromas. Claro. El señor Bellido es muy gracioso, por supuesto. Yo me parece que es un político simpático. Doctor, Pero salimos de la realidad, salimos del debate serio, ingresamos a los cuentos fantasiosos de los niños, ¿no? a una historieta, algo así. A Doctor, la historieta. ya para finalizar, hay tantas cosas por hablar, no quiero dejar nada por A fuera, ver. pero es imposible. Pero fíjese, hay algo que preocupa y es el tema del asilo político. ¿Es posible que en esta coyuntura, en lo que está enfrentando Pedro Castillo actualmente, sea posible, por ejemplo, que México trabaje allí este tema del asilo político? De hecho, ha hecho algún tipo de petición al gobierno actual. ¿Qué se puede desprender de esto en torno al asilo político? No, ya no, pues el asilo político se produce cuando alguien lo solicita y es el gobierno del país asilante el que decide si lo asila o no. Lo que queda claro aquí que Castillo hizo una indagación, hizo una pregunta y el presidente de México ha dicho que sí, está dispuesto a darle asilo, pero el problema ya no está ahí. Estando el precio procesado, no tiene cómo, ya que el asilo ya no funciona. Eso sería una forma de escaparse. Si él logra escapar o le dan libertad, bueno, mañana se escapará y tomará el asilo. Pero el asilo es una decisión voluntaria que no solamente hay que solicitarlo, sino que hay que ir a una sede diplomática, a un espacio diplomático que tiene extraterritorialidad y ahí solicitar el asilo, que es una figura del derecho internacional americano, ¿no? Es una figura de nuestro continente y por esa razón entonces el señor Castillo pudo asilarse. Hoy ya no puede porque está siendo objeto de un proceso, o sea, él no porque México quiera asilarlo, la justicia peruana lo va a entregar, ¿no? Entonces, esa consulta que está haciendo México actualmente, entonces no tiene ningún tipo de... No, México ha querido, bueno, puede preocuparse por él, pero la verdad es que para efectos de asilo, no, el asilo es cuando el país admite y el señor ya está bajo el ámbito Claro. del gobierno. O sea, cuando uno va a la embajada o está en otro país, dice, me asilo, estoy bajo la tutela, estoy en un espacio que corresponde a otro estado. Y digo, quiero asilarme, y si el estado al cual yo solicito me dice que sí, en ese momento se ha producido el asilo. Pero si yo estoy fuera del territorio o fuera de un espacio territorial que corresponde a ese país, yo no puedo decir me quiero asilar, ¿te das cuenta? Claro. Solamente es una cosa teórica, o sea, hay que estar en el territorio, hay que estar en la embajada, incluso en un automóvil, dicen algunos expertos, que pertenezca a la embajada, donde funcione el principio de extraterritorialidad. Entonces, estando en México, yo solicito. Entonces, cuando uno entra en la embajada, es como si entrara a México, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí uno solicita el asilo. Y si el gobierno está de acuerdo, perfecto. Bien, doctor, un gusto pues poder escucharlo. Siempre interesante allí escuchar su análisis y todo, por supuesto, en torno a esta coyuntura actual difícil para el país, además. Muy complicada, sí. Esperamos tenerlo nuevamente, doctor, para seguir conversando al respecto. Claro que sí. Muchas gracias y hasta cualquier momento, buenos días. Bien, muy bien, allí, interesante. Escuchamos al doctor Ángel Delgado, abogado constitucionalista, además analista político, hoy con nosotros en nuestra edición matinal.